Descríbeme un poco lo que sería el Club Bilderberg, para el que no lo sepa. Club Bilderberg es un club de unas 200, 300 personas en el cual se reúne un poco la gente más influyente, no a lo mejor mediáticamente, pero más influyente a nivel financiero y de impacto en el mundo de manera indirecta. ¿Por qué? Porque la gente que vemos nosotros son, por ejemplo, a lo mejor influencers, Kendall Jenner, Kylie Jenner, políticos. Pero ¿quién hay encima de estos políticos? ¿No? Pues hay clubes. No digo que sea el único, pero hay alguno, por ejemplo, que es el Club Bilderberg, que está, por ejemplo, Ana Botín, de Santander, gente muy importante con muchísima influencia, que de ahí se establecen un poco y se consensúan las políticas, ideas que se van a expandir y que luego se van expandiendo, por ejemplo, la Agenda 2030 de diferentes instituciones, ¿no? Entonces es un club como Mensa, por así decirlo, en el cual la gente se reúne allí, la gente más poderosa del mundo, de manera indirecta, y decide a lo mejor el rumbo que va a tomar la humanidad en los siguientes años. ¿Tiene algo que ver con el foro de Davos o es independiente? No lo sé, la verdad. No lo sé esto. Y esto mucha gente a lo mejor pensará, ¿esto es igual que la masonería o los Illuminati? Que ¿tiene algo en común? Es curioso, porque realmente Illuminati, ¿alguien sabe quiénes son? Es decir, yo creo que todos estos términos, masonería, Illuminati, las élites, Club Bilderberg, Davos, todo esto al final es una manera de dirigirse a todo ese grupo de personas, CEO de BlackRock, CEO de Blackstone, de Vanguard, de Fidelity Investments, de Cargill, toda esta gente que está arriba de todo, es una manera de referirse a ellos, yo creo. Llámalo como lo quieras llamar. Y al final, cuando te das cuenta de que son estos los que realmente toman las decisiones importantes, pues si realmente tienes tú la capacidad, pues quieres llegar a ese punto para ser tú el que realmente pueda cambiar las cosas desde arriba con buenas ideologías y buenas políticas, que esto es lo importante al final. ¿Y cómo te van a dejar que entres ahí? O sea, tienes que entrar a la fuerza. Tienes que buscarte la vida, tienes que al final tú crecer. Una forma que yo veo bastante factible, al menos en mi caso, es montar un gestor de activos e inversiones. Poco a poco vas levantando dinero de inversores, ese dinero lo metes en compañías, en participaciones de compañías, poco a poco vas creciendo, cada vez tienes más compañías en tu portafolio, ¿qué quiere decir? Cada vez tienes más poder en las ideas que se pueden impartir, movimientos, ideologías, pensamientos, culturas, ¿no? Todo esto influye mucho. Por ejemplo, dueño de Netflix puede decidir si financia películas de homosexuales o no. Puede decidir si financia películas de LGTB o no. Puede decidir si financia películas para niños pequeños de LGTB o no. Esto es muchísimo poder. Entonces, esto es clave. Y si tú consigues ya empezar a tener control en estas compañías que tienen sobre todo impacto en la gente, por ahí es una gran herramienta para empezar a remoldear a lo mejor el pensamiento fundamental que tiene la sociedad actualmente, ¿no? Es un ejemplo bastante entendible el de Netflix, ¿no? HBO, películas. Ya cada vez las películas son muy centradas en, oye, aquí la mujer manda, el hombre es un maricón. Cada vez veo películas en las que creo que hay poquísimas películas en las que el hombre es el que manda. Sí. O sea, en todas es un mariquita, es un débil, es un flojo, un llorón. En cambio, todas las mujeres, o un tonto, efectivamente, todas las mujeres son las dueñas, las amas. Hombre, tampoco es eso. Hay un 50-50, al menos, ¿no? Que sea una igualdad, al menos. Es lo que te digo, se está forzando mucho la máquina para crear una corriente que está funcionando bastante bien en la mayoría de gente. Yo también creo que hay un incentivo de acabar con la meritocracia. Y una buena forma de acabar con la meritocracia es que haya gente que por el hecho de tener vagina o ser de un color, sí, por el hecho de que haya una serie de cuotas, tienen que estar en un sitio. Entonces, esto al que quiere trabajar le desincentiva porque dice, es que estoy con gente que no me motiva a trabajar porque simplemente está ahí por su identidad. Sí, mira, la igualdad para el feminismo es una discriminación positiva. Es decir, tratar a la mujer de una manera más positiva, con más beneficios para conseguir cualquier cosa que al hombre. Y esto no lo entienden, por ejemplo. Pruebas de bomberos. ¿Por qué tienen que tener pruebas más fáciles? Cuando está el mítico ejemplo de la abuela. Se va a morir. Muy heavy. Es que realmente estamos poniendo por encima unas corrientes, unas ideas que cuando venga el mundo real, cuando venga una guerra y los tíos tengamos que ir a luchar, se van a ir a tomar por saco porque no le importan a nadie. La realidad es inexorable. Claro. Y cuando la realidad llega, es aplastante. Es como la naturaleza. No puedes contra ella. Entonces, hay veces que es incluso bueno para la gente que que un acto a nivel mundial realista ocurra para que la gente se dé cuenta de en la burbuja que nos hemos metido y la cantidad de mierda que tenemos en la cabeza, todos, y que hemos normalizado, porque al final una mentira 1000 veces es una verdad. Y yo creo que este periodo de tiempo pasará a la historia como una de las mejores aplicaciones de los 11 principios de manipulación de Goebbels que han habido en la historia. Wow. Ahora hablaremos de esto, pero quería comentar una cosa que creo que es interesante al hilo de lo que comentabas. Sí. Y es, yo alguna vez he hablado con algún independentista en Cataluña y siempre me hablan me hablan de hay que dejar votar, además. Digo, vale, se podría dejar votar, pero ¿tú entiendes que en realidad la democracia es como un
juego de te dejo elegir entre unas opciones que creo que son las adecuadas, un margen así, pero en el momento que sales de aquí, ya no. Y con esto pasa algo parecido, en el sentido de, en la historia siempre todo se ha definido por las guerras, por la violencia, por la imposición, por la coacción, y así es como se establece un equilibrio. Tú no puedes secesionar un territorio por la voluntad de la gente, creyendo que simplemente la voluntad de la gente establece esto. No, lo establece la violencia, y siempre ha sido así. Si un país violentamente quiere tomar parte de otro país, al final lo que manda es la violencia. O sea, tú puedes decir, no, la ley. No. ¿Quién pone la ley? El que tiene la capacidad de establecer violencia y de ejercerla. Y en última instancia, el equilibrio y la confianza en el dólar se basa en la hegemonía de la violencia de Estados Unidos. De que mañana, si Estados Unidos dice, no quiero pagar una deuda, ¿quién le va a venir a pedir cuentas? Y muy interesante, porque la violencia la puedes ejercer cuando tienes medios. Y los medios los puedes tener con pasta. Estamos con lo de siempre al final, ¿no? Y es muy bien, es literal lo que dices tú al final. Hay veces que para conseguir la paz hace falta la guerra. Y sobre todo en momentos en los que está ya todo bastante perdido. Que no digo que estemos justo ahora, que es aún reversible, pero mucho cuidado, porque estamos en el camino de llegar a ese punto. Y espero que la gente cada vez tenga más capacidad de pensar por sí misma, sobre todo, y al menos pueda entender por qué hacemos lo que hacemos muchos de nosotros y por qué salimos ahí fuera exponiéndonos y dejándonos la piel y poniendo nuestra cara, al final recibiendo un montón de críticas sin ganar nada a cambio. Y espero que la gente lo vaya entendiendo y un poco pues tome acción en eso. Pues mira, lo que te seguía un poco al hilo de todo esto. Cuando tú coges a un independentista y le haces darse cuenta de que si quiere independizarse necesita armas y apoyos internacionales y tener un ejército para poder mantener esa independencia, de repente cambian el chip, porque viven en ese mundo de yuppie, de la democracia, de Voltaire y esas cosas. En plan, no simplemente vale con que tú puedas votar, vale con que tú puedas establecer un equilibrio por el cual España no pueda decirte no me da la gana. Porque al final España tiene los tanques, España tiene los cazas, España tiene el dinero, tiene tu deuda, tiene todo. No puedes independizarte. O sea, y si lo hicieras, lo harías artificialmente diciéndote, vale, hay una frontera, sí. Crees que eres independiente, pero no eres independiente. Y en última instancia, al final, por ejemplo, ¿por qué no se ha podido ganar la guerra de Ucrania, en cierto modo, frente a Ucrania? ¿Por qué? Porque Rusia es una potencia que tiene de todo. O sea, por mucho que tú le sanciones, los rusos dicen, vale, sancióname lo que quieras. Tengo energía, tengo comida, tengo capacidad de defenderme, y eso ha llevado a una situación en la cual no se avanza. Estás en un inmovilismo. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Que ya no es una cuestión de diplomacia. La diplomacia también es violencia. Es coacción. Es decir, si tú haces esto, yo hago esto. Te meto una guerra comercial, te embargo, Al final, la vida, al final, todo se basa en guerra, en la práctica. Y la gente no entiende que el pacifismo, en realidad, es debilidad en muchos casos. Sí, yo el otro día hablaba con alguien relacionado con el tema de la democracia. Yo le decía, ostras, es que Rusia realmente no es tan malo como nos lo pintan. Y te voy a decir por qué. Y cuando yo le comenté esto, al igual que muchos de vosotros que lo estáis escuchando, diréis, ¿qué acaba de decir? Y le dije, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se demoniza mucho a Rusia. Y en realidad también la OTAN ha hecho muchas cosas que no nos enseñan en Europa, como forzar que haya un enfrentamiento moviendo cada vez más las fronteras de la OTAN frente a Rusia. Yo le dije, déjame que te explique por qué es esto. Le dije, mira, al final Rusia tiene un presidente que es Putin y que por mucho eso sea comunismo y realmente a nivel de votaciones no se puede hacer porque si no votas lo que ellos quieren te van a matar o desapareces, ¿no? Vale, eso por un punto, bien, te lo compro por ese lado. Pero luego Putin, por ejemplo, aprueba la ley que considera como terroristas a todo el movimiento LGTB. Y si se presencian, envía los tanques. Segundo, considera como terrorismo a cualquiera que cultive, venda o transaccione con comida genéticamente modificada. A tomar por saco. Es un tío que no se anda con historias. Que luego tener puntos que son a lo mejor discutibles. Seguramente que lo son. Como el tema de la guerra, de querer recuperar un territorio, ¿no? O cualquier otro tema. Pero luego dices, vale, tengo eso o tengo una democracia, entre comillas, en la cual tengo todas las políticas que no me gustan y que realmente, como decía Noam Chomsky, si votar pudiera realmente cambiar las cosas, estaría prohibido. ¿Cómo sé yo que una persona que miente descaradamente a nivel público, sin vergüenza, sin ningún tipo de escrúpulo, cuando no le ve a nadie, no va a falsificar cualquier cosa, como unas elecciones? Yo me puedo meter en la cabeza del presidente de España y es facilísimo falsificar cualquier cosa. Por favor. Entonces, que me digan a mí que esto tiene más sentido, ojo. Y luego está el tema de al final, por mucho que salga alguien al gobierno, es el tema de antes. El gobierno y los políticos hacen aquello que sus acreedores les dicen que tienen que hacer. Entonces al final es una rueda que se define muy bien en la frase de Noam Chomsky, oye, si votar sirviera para algo, estaría prohibido.
Además, Noam Chomsky no sospechoso de ser facha. No, no es muy sospechoso de serlo. Al final es un poco el tema de que la gente no piensa por sí misma, únicamente acata lo que hay. Y dice, oye, estoy muy bien con lo mío, estoy muy cómodo con el Fortnite, estoy muy cómodo con la PlayStation todos los días en mi habitación y prefiero ser una hormiguita escondido y que nunca nadie sepa quién he podido ser. De todas maneras, antes comentabas el tema, por ejemplo, de comunismo y demás. Sí. Yo no creo que Putin sea comunista. O sea, yo creo que ya los paradigmas que venimos del pasado están obsoletos. En el sentido de que intentamos establecer símiles ideológicos de lo que fue el pasado con lo que es actualmente, y yo creo que a día de hoy la mayoría de países trascienden a las ideologías. En el sentido de que tú puedes coger a China, por ejemplo, y China te pones a analizarla y dices, vale, el Partido Comunista, en teoría, son comunistas, pero China no actúa como el comunismo normal. Es un capitalismo de Estado muy intervencionista en algunas cosas, pero muy libre mercado en otras. Y entra más en la parte del control cultural y del pensamiento de la gente. Sí. Y por otra parte, también tienes un Occidente que dice ser capitalista, que, joder, yo me he sentado aquí con una chica que es china y me he sentido más comunista yo que ella. O sea, yo he dicho, hostia, en teoría nosotros somos los liberales y los que libre mercado, y no hay tanto libre mercado. Y, por ejemplo, lo que decías de Putin yo creo que al final trasciende a las ideologías. No es ni comunista ni capitalista, es un Estado autoritario que establece unas normas. Te he puesto el ejemplo que al final tú en Rusia es la realidad. Si tú no votas al partido, pues tienes problemas serios, ¿no? Se podría decir un comunismo encubierto, por así decirlo, no como tal, ¿no? Como la democracia actual en España, que tampoco es una democracia. Entonces, sí, o sea, al final hay muchas cosas en el mundo y en la vida que son subjetivas, tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Muchas significan lo mismo de esos puntos de vista, y es cuestión de irlos juntando para llegar a la conclusión correcta, ¿no? No es blanco ni negro, muchas cosas son grises, cosa que muy poca gente entiende, y la gente se ciñe una cosa, va por ella sin haberla planteado antes y se tira por ella, ¿no? Pero bueno, sí, bastante en línea, la verdad.